Secretario General de la Asociación de Médicos de Guardia, porque obviamente la situación del dengue es enormemente preocupante. Hemos transmitido a lo largo de esta semana desde la guardia de los hospitales del Polo Sanitario de la ciudad de Córdoba, y nuestros cronistas allí nos decían que son guardias con mucha gente, con gente que tiene que esperar mucho tiempo, que se siente mal verdaderamente, y esto hace que obviamente se viva una situación muy delicada respecto a la cantidad de personal también que tiene que atender esta situación epidemiológica realmente muy preocupante. ¿Cómo están en esta instancia? Ayer el gobierno anunció una serie de medidas, veremos si son efectivas en ese sentido. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Le voy a pedir que enderece el teléfono porque lo estamos viendo allí en posición acostada. La pregunta es, doctor, puntualmente, ¿cómo está la situación respecto de las guardias? Hemos visto guardias saturadas tanto en el sector público, privado. ¿Qué análisis están haciendo ustedes al respecto? Bueno, la situación continúa siendo preocupante hasta que las medidas emitidas por el Ministerio en el día de ayer se pongan, digamos, en ejecución. Estas han sido un poco también lo que hemos reclamado, y en función de eso, obviamente estábamos preocupados, pensando en que quizás en estos próximos 15 días tenga que declararse la emergencia sanitaria. Si obviamente se toman las medidas que el ministro anunció ayer, esto se puede evitar. El colapso de las guardias, que es inminente, estamos todavía en el proceso. Vamos a ver cómo si aflojan en estos días, pero bueno, anunciado los picos para el fin de semana largo y los próximos 15 días, es que nos hemos estado preparando, y por eso preocupados y solicitando las respuestas del ministerio, ¿no? Carlos, y las medidas que ha tomado el gobierno, usted decía recién que todavía falta la parte práctica, la implementación. ¿Entiende que van por el camino correcto? ¿Qué primer análisis se puede hacer al respecto? El primer análisis podría ser, digamos, positivo en cuanto a que nosotros solicitábamos, digamos, más recursos humanos para poder atender a los pacientes que se han cuadruplicado en las consultas a las guardias, para evitar esas esperas de 8 horas. Hay que recordar que los pacientes vienen de un dispensario o un centro de atención de primer nivel, 4 horas esperando allí, después derivado a un centro de segundo o tercer nivel. Entonces otras son 4 horas más, y bueno, un paciente que está mal obviamente llega peor al contacto por primera vez con el médico. Así que en ese aspecto pensamos que la extensión de horarios que se están haciendo para los centros de primer nivel o de atención primaria puede descomprimir un poco. Los otros ítems que habíamos pedido o solicitado era que tengamos más reactivos en los hospitales. Se están entregando nada más que 3 o 4 por hospital. Sabemos que el ministro dijo de que habían comprado una partida de más de 35.000 como para poder manejar estos diagnósticos, Sí. y no tener que estar tanto tiempo. Y bueno, y 2 ítems más que son la obligación, digamos, de que todos los hospitales, los 40 hospitales, tengan un sistema de triage, que significa que una persona idónea, un médico, no un administrativo, pueda estar clasificando la persona que llega por primera vez con síntomas, y le vaya asignando el nivel de atención de rapidez. Y la última era que se crearan, digamos, consultorios de control de dengue, Sí. para descomprimir al médico de la guardia. Acuérdense que el médico de la guardia está viendo el dengue y Claro. también el infartado, el paciente con problemas de una apendicitis, etcétera, etcétera. Entonces, también, digamos, ha habido una respuesta, o por lo menos las directivas, para que los directores de cada establecimiento pudieran establecer, y también que estos mismos disponen ahora de un dinero
para poder contratar médicos si llegase ser necesario, si la situación lo amerita. Cosa que hasta el día de ayer, antes de ayer, los mismos directores nos decían que los presupuestos no les habían llegado, por eso no podían contratar. Claro. Doctor, ¿se podrían usar algunas de los aprendizajes, por ejemplo, de la pandemia del COVID, por ejemplo, para aplicar en una instancia que no es de aquella gravedad, pero que sí podría ayudar en algunas características? Sí, por supuesto, inclusive, digamos, en una solicitud de una posible emergencia sanitaria, ¿qué significa eso? Que todo el sistema empieza a trabajar por unas 2, 3 semanas o lo que dure esto, solamente para el manejo del dengue, o sea, significa a veces en forma antipática suspender quizás horarios de consultorio Claro. programados o disponer de más camas para poder internar. Acuérdense que ya en un sistema que está ya lleno, de pronto hay que internar 20 pacientes de dengue por día y bueno, esto explota. Entonces es lo mismo que el control del paciente dengue. Si hoy lo vemos y le decimos que venga dentro de 24, 48 horas, esto es aritmético. Hace 25 días que estamos trabajando de la misma forma. Los médicos, los mismos médicos de la pandemia, que están agotados ya, mal pagados y maltratados, entonces de pronto hacen un combo que al paciente, después de 8 horas, cuando lo recibe uno, ya el paciente está enojado, Claro. hay violencia y de pronto, bueno, esto hace que si no trabajamos todos en forma conjunta y organizados y sobre todo la distribución de los recursos humanos de cada hospital bien manejado, esto explotaría. Por eso decíamos, nos anticipamos y decíamos, si esto no cambia, vamos a tener que entrar en una emergencia o solicitarla, que no la solicitamos, no tenemos el poder nosotros Claro. para emanarla, eso lo De, emana el de gobernador. todos Pero modos da la sensación, digo, Carlos, que de todos modos el gobierno es como reticente, ¿no?, a declarar una emergencia, así como lo refleja el gobierno nacional, que no quiere prácticamente hablar del dengue. Nadie le conoce la voz al ministro de Salud de este país todavía. Digo, los gobiernos provinciales también son reticentes a dar ese pasito, ¿no? sí, nosotros entendemos que un poco es para evitar, digamos, el pánico. Si bien es Sí, cierto, el pánico existe cuando está mal atendido el paciente, está 8 horas ahí, son 40 pacientes, y tú estás hablando, ojo, la parte privada tiene exactamente el mismo problema. Vos claro. vas a cualquier institución privada y estás 4 o 5 horas esperando, o sea, y no con los medios de confort que deberían tener, a pesar de ser prepagas y pagar lo que pagan. No hay aire acondicionado, no hay comodidades. Entonces, esto se pone como a veces peor que la pandemia. Claro. Hoy estamos ocupando camillas en los pasillos para esperar una cama que el sistema no tiene ni ofrece. Entonces, empecemos a liberar camas, empecemos a trabajar en forma conjunta. Hay ya órdenes y bajadas, digamos, del ministro para que trabajemos así y evitar, obviamente, una emergencia sanitaria, que no sería una buena noticia Obvio. para Córdoba ni para el país esto, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Bueno, habrá que esperar entonces la puesta en marcha de estas medidas y también cómo se da ese fin de Semana Santa y lo posterior, ¿no?, que es donde está planteado el mayor cuello de botella. Y así es, o sea, esperemos superarlo y Ojalá. después de ahí ver cómo termina. Acuérdense de que esto es una enfermedad que ya lleva el paciente que ha sido hoy, digamos, ha tenido una infección hoy, recién dentro de 5 o 10 días se van a expresar sus primeros síntomas, entonces allí es donde empieza a explotar. O sea, Claro. hoy estamos en días frescos, está día aceptable, esperemos que no haya tanta picadura, pero esto lo vamos a ver dentro de 5 o 7 días y bueno, tenemos que estar preparados para eso. Exactamente. Seguramente, como ocurrió durante la pandemia, van a dar lo mejor y la situación se logrará superar, porque para eso el personal médico de la provincia, de este país, ha sido enormemente brillante en la parte profesional y en la parte humana, y eso es lo que vale. Doctor, Bueno, gracias por sus minutos, muy amables. Seguramente recuperaremos el contacto en los próximos días para ver cómo se está desarrollando todo.
Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buena jornada. El doctor Carlos Mulqui, secretario general de la Asociación de Médicos de Guardia de la provincia de Córdoba, planteando esto, ¿no? Saturadas tanto las guardias en el sector público como privado por la mayoría de casos de dengue. Mauri. Bueno, nos metemos con lo que va a vivirse en el día de hoy. Sí. Juega la selección argentina. Siempre es un placer jugar con la selección argentina. Ayer hubo un par de amistosos, jugaron seleccionados